Ok. Bienvenidos a Bambú con Tetas, tu receta de cultura china en formato podcast. Soy Teresa del Centro de Estudios Chinos y como siempre estoy con mi querida Nini. Hola. Ni hao, dacia hao, hola a todos. Qué Hola a ilusión todos. otra vez aquí. Qué bien. Este es nuestro Sí. tercer episodio que Ujú. hoy va a tratar de un tema muy interesante y que viene muy relacionado con la actualidad, Ujú. ¿no? Nini, ¿de qué Sí, vamos a hablar? pues vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Estamos en año olímpico, son las Olimpiadas en Tokio y creo que es interesante rememorar, ¿no? Las Olimpiadas del 2008 en China. Fueron Claro. muy guays y hay muchas cosas interesantes de las que hablar. Entonces vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Pekín Ujú. 2008. Por cierto, aquí en España nosotros decimos Pekín, es nuestra costumbre, Ujú. pero es verdad que en otros países dicen Beijing, ¿no? Ujú. Y Beijing. de hecho fue en estos Juegos Olímpicos cuando la gente aprendió, por lo menos en España, que Pekín no se decía Pekín, o sea, que en chino se decía Beijing. Y entonces Ujú. hubo como una separación ahí ya de gente pro decir Beijing, gente pro decir Pekín. Bueno, a mí creo que me sale las dos cosas. No sé, si estoy en modo profesora de chino, Beijing. Claro, Si estoy en plan no profesora, ¿no? Pues sí. digo Pekín. Porque si no, la gente hay a veces que se extraña, ¿no? De Beijing, que es Pekín. Bueno, yo que viví en Shanghai, la gente cuando yo decía, no, es que yo vivo en Shanghai, porque yo como, no sé, viví allí, pues me acostumbré a decir Shanghai, pero es verdad que aquí en España se dice Shanghái, Shanghái, sí. Shanghái, y la gente me Ay, me da decía, una pero ¿y rabia, dónde? ¿Cómo? que a mí me da una rabia cuando dicen Shanghái, es de, Hoy a mí jolín. también, Pero bueno, pero de formación profesional. Con Pekín soy pro Pekín porque es verdad que es una palabra que está ya muy aceptada, entonces Sí. como, no sé, Mm. es como decir London de repente, ¿no? Cuando ya todos decimos Londres, ¿no? Sí. Así que bueno, Exacto. ya anotado este momento lingüístico, Sí. empezamos con nuestro podcast sobre los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Entonces, Ujú. estos Juegos Olímpicos tuvieron un eslogan que era One World, One Dream, un mundo y un sueño. Y Sí. con este eslogan se dio el pistoletazo de salida el día 8 del mes 8 de 2008 a las 8. Ya veremos a lo 8 largo. minutos, 8 segundos, ¿eh? Sí, ¿no? También afinaron, ¿no? Madre mía. Afinaron. Veremos que el Mm. número 8 es muy importante en la cultura china porque es el número de la buena suerte. Y vamos a Exacto. ver que todas estas Olimpiadas, de lo que vamos a tratar un poco, estuvieron muy envueltas en mucha simbología. O sea que fue como una plataforma que dio a conocer China y su cultura, ¿no? China Ujú. quería darse a conocer al mundo y dar a conocer su cultura. Y Ujú. nosotras en este episodio de hoy vamos a ir desgranando ciertas cosas que incluso a mí, hasta que yo no me he puesto a prepararlo, se me habían pasado desapercibidas. Y entonces Ujú. vamos a ir contando un poco toda esta simbología y bueno, también los Juegos Olímpicos de Pekín supusieron para China un gran cambio y para Pekín, la misma ciudad de Pekín fue un antes y un después. Entonces, pues también hablaremos de eso, de qué cambio hubo, de qué figura importante hubo y, bueno, pues eso, que supuso un antes y un después para toda China. Quiero decir Y, que hay un personaje español también que juega un papel fundamental y que tampoco le damos importancia y en China es como casi Dios. y muy Ya querido, veremos. ¿no? Y muy querido, sí. Entonces, perfecto. Y luego terminaremos con la sección literaria de Nini, que ya es una ¿Cómo no? costumbre, tradición. Me Y la encanta. tuya de Y vocabulario. la mía de vocabulario, pero Nini, ya me estoy leyendo una de las novelas que recomendaste en el último Ah, episodio. ¿Cómo ah, se llama? ¿te La del gusta dragón o de qué? Jade, o el ojo de Ujú. Jade, o algo así. Sí, de lo de los asesinos en serie, ¿verdad? Sí, del último podcast. Qué Y me está guay, gustando mucho, así, perfecta para el verano, ¿sabes? Súper bien. me alegro mucho. Bueno, Bueno, entonces, vamos a empezar un poco hablando por un poco lo que más espectacular fue de los Juegos Olímpicos,
que es algo que todos, yo creo que todos recordamos, que fue la ceremonia de apertura. Yo Exacto. me acuerdo, y ya fue hace unos años, o sea, me acuerdo Sí. perfectamente. Tú también me imagino que la viste, ¿no, Nini? Hombre, yo estaba haciéndome las maletas para irme a China, porque yo llegué en año olímpico, o sea, después de las Wow, Olimpiadas, y me emocionó un montón verlo. La verdad, por la tele estaba, ¿sabes? En Madrid, wow, en un piso, viendo la inauguración, porque a los 2 días cogía un avión para qué marcharme allí a pasada. estudiar. Sí, sí, fue como, ¡guau! ¡Qué guay! Yo Y llegué a además, bueno, yo también soy muy fan de ver siempre la inauguración de los Juegos Olímpicos de cualquier país. Me gusta, esto es como una tradición. eso mola. Mm. Luego, la de Londres fue un churro, ¿no? Comparada con... Hombre, es que superar la de Es que yo China, ya la iba de con una Pekín, expectativa y cuando vi eso dije ya. que esto es insuperable. Mm. Sí, sí, pero cuéntanos por qué es insuperable. Vale, o Cuéntanos, sea, hay cuéntanos. mucho de lo que hablar. Además fue una ceremonia que duró como 4 horas, o sea que fue muy Y a larga, mí pero se me pasó así, ¿eh? Te exacto, lo pero se juro, pasó pegada al tele. rapidísimo, porque es que Mm, fueron una sucesión de espectáculos. Bueno, eso, como comentaba, empezó ya de por sí a las 8 minutos, 8 segundos. El número 8 es el número de la buena suerte y está relacionado con la prosperidad, ujú, porque suena parecido la pronunciación. 8 se dice pa y prosperidad, fa, o sea, hacerse rico es fa, fa, ujú. entonces, bueno, yo creo que viene un poco del cantonés. Esto no estoy al Sí, 100% segura, pero creo que es porque pa y fa, de fatha, de hacerse rico, son igual en cantonés. Mm. exacto. Porque en Sí, chino bien en tampoco, a cantón. mí nunca me ha parecido que se parezca demasiado al número 8 con No, fa, o sea, pero no. en cantonés Es, igual sí. sí, en cantonés sí. Estás en Ah, lo vale, cierto. vale, vale. Entonces, era la primera vez que China organizaba unos Juegos Olímpicos y estaba lista para mostrar al mundo su poderío. Desde la década de los 80, China venía Ujú, abriéndose al mundo y en 2008 la economía china alcanzaba cotas de crecimiento de un 10%. O sea, mm, este fue el año en el que la economía mundial se hundió por la crisis. Sin ujú. embargo, Hu Jintao, que era el presidente de China por aquel entonces, el predecesor de Xi Jinping, consiguió que China cerrara el cuarto trimestre del año con un crecimiento del 6,8. O sea, esto es como para hacer un poco contexto, ¿no?, de cómo estaba China en ese momento ¿Y cómo está el y resto del mundo? cómo estaba el resto del mundo. Y vale, todo el mundo ya era como, wow, China, el gigante asiático, cómo se está despertando, pero realmente no había tanto conocimiento aparte de saber que sí, que en ese momento económicamente pues China había despertado y que el gran dragón había despertado y bueno, pues China se quería mostrar al mundo y quería mostrar al mundo que no solo era economía, sí que también era una cultura milenaria muy interesante, ¿no? Mm. Entonces, la ceremonia de apertura, como decíamos, fue espectacular y yo creo que cualquiera que la vio ese día se acordará perfectamente. Sí, yo Y recomiendo verla, porque está en el YouTube sí, sí, y vamos, si queréis pasar una tarde entretenida y conocer la historia de China en mm, imágenes, creo que es sí, yo interesante verla. la estuve viendo el otro día un rato y de verdad que se ponen los pelos de punta, es increíble. Mm, sí. Y como dice Nini, la ceremonia de apertura contó un poco lo que es la historia, ¿no? La historia del pasado milenario de China. Y luego Ujú. me comentaba Nini que la ceremonia de clausura fue al revés, ¿no? Fue Ujú. como, ¿qué nos depara? ¿Cuál va a ser el futuro de China, ¿no? Y que fue como muy futurista, ¿no? Sí, con muchas luces de neón, muchas cosas como, sí, futuristas, trajes, ruedas, Qué no guay. sé, muy guay. Estuvo muy guay porque fue como el inicio, o sea, el inicio y el final, ¿no? Ujú, Que viéndolo con perspectiva te das cuenta de cuál ha sido o es la intención de China, ¿no? Colocarse otra vez en el mapa y que dijeron, estamos aquí y ujú, vamos a seguir avanzando. Creo que ahora ujú. con perspectiva se ve, Claro. ¿no? La idea que tenían. Y a mí me gustó mucho también porque fue espectacular por la cantidad de
personas que participaron. O sea, es que yo creo que no hay país en el mundo, bueno, sí, India, sí se lo propone, que en una misma pista tengan, ¿sabes? 8.000 personas tocando un tambor o haciendo Sí, tai chi, sí, o sí, sea, sí. El vestidos de la misma forma, o sea, de la misma manera y todos al unísono. O sea, sí. ¡fua! Eso fue súper chulo. Lo de hubo Mm, al principio de la ceremonia, empezó la cuenta atrás, o sea, ujú, simplemente antes de que empezara la ceremonia, nada más que la cuenta atrás ya fue chulísima. Que mm. hubo 2008 percusionistas con unos tambores 2008, ¿eh? Ojo, otra vez 2000 el número. y otra vez el 8, o sea, es que el 8 se repite y seguro que se nos ha escapado Un muchas veces montón de y el cosas. 8 seguro que estuvo... Y de hecho el 8 les trajo buena suerte a los chinos porque Mm, ganaron un montón de medallas. Se puede decir que fue uno de mm, los mejores Juegos Olímpicos que ha habido, no solo para China, sino mm, para el deporte en general, sí, porque fueron las Olimpiadas de Phelps, ¿no? En natación, exacto. de Usain Bolt, o sea, Ah, es fueron unas verdad. Olimpiadas súper potentes en realidad. Es verdad. Jo, Molaron no lo mucho. había pensado, es verdad. Qué guay. Sí, sí, Bueno, la gente, o sea, la cantidad de gente que participó, alucinante. creo que Muy, muy fue el alucinante. dato 15.000 personas, no sé. Ese es el dato Que participaron, que sí, participaron, en sí, total, ¿no? en total. O sea, son un montón. Sí. Mm. Tengo entendido que muchos de ellos eran militares, era el ejército, Ah, porque eran los únicos que se podían dedicar en cuerpo y alma a claro, practicar todos los días para que saliera todo a la perfección. madre mía. Salvo a lo mejor las bailarinas, ¿sabes? Gente de Sí. baile, que también Mm. hubo. Estas escenas con mucha gente haciendo tai chi, kung fu y tocando el tambor eran tengo entendido, si no recuerdo mal, que eran todos militares. Hombre, yo lo de los percusionistas me lo creo porque Mm, fue, imagínate, 2008 tambores y mm, entonces cada vez que lo tocaban se iluminaban. O sea, mm. además de sonar, que era el instrumento tradicional, Sí. este, que es como se llama fou y está hecho de arcilla y bronce, Ujú. y entonces cada vez que los tocaban, por fuera le habían puesto unas luces de LED, LED blanco, entonces cada vez que los tocaban se iluminaban. Entonces sí. realmente aparecía a veces todo el estadio blanco, pero porque estaban todos tocando súper rápido, entonces aparecía todo iluminado y Mm, luego iban haciendo formas, o sea, imagínate la mm, coreografía. sí. Y además la conjunción entre tradición y vanguardia, ¿no? Sí, Luces LED todo el con rato. tambores Ujú. tradicionales, o sea, súper guay. Y esa fue Todo muy guay. la cuenta atrás. Y lo que estuvo muy chulo también es que luego hicieron los números con, los, Ujú, con las luces. Entonces se vieron los números del 1 al 10, la cuenta atrás, pero también se vieron los números chinos, ujú. lo cual está También, guay. Y yo he sí, pensado que es un buen recurso cuando enseñemos los números, quizá poner ese vídeo. tal cual. No lo Sí, había pensado, pero estaría muy bien, es verdad. estaría guay, sí. Ujú. Bueno, pues eso simplemente fue ya la cuenta atrás. Después de eso empezó el espectáculo de fuegos artificiales, que realmente Claro, que es pone los pelos de punta de nuevo. Y hay que decir que no en vano los chinos fueron los inventores de la pólvora. Entonces, claro, exacto. no querían hacer cualquier cosa, o sea, es increíble. Había Mm, fuegos que salían de dentro del estadio, desde fuera del estadio, de distintos colores, de distintas alturas, de distintas direcciones. O sea, no solo fue en el mm. estadio, sino como en toda la zona olímpica. Exacto. Estuvo iluminada. Mm. Y es Además ahí espectacular. las imágenes eran como una película, ¿no? Que hablaremos después de todo esto, Ujú. que tanto veías el interior como el exterior. O sea, era como imagen tras escena tras escena, como si estuvieras viendo una película y estuvieras en todas partes a la vez. Y eso Ujú. también fue una manera de grabar, ¿no? O de mostrar eh, la ceremonia desde o sea, desde un punto de vista cinematográfico. ¿Y eso por qué lo dices? Porque ¿quién fue el que diseñó? Porque claro, los autores de la ceremonia de apertura Ujú, fueron Zhang Yimou, ujú, que es uno de los grandes cineastas chinos, sí, internacionalmente conocido,
que ha tenido películas prohibidas en China por ser muy críticas con el gobierno o con la tradición. Y bueno, pero se le reconocía, ¿no? Ese imaginario que tiene Zhang Yimou para narrar historias. Y después Steven Spielberg, o sea, que también es otro grande del cine. O sea, ambos, claro. Entonces, la forma de grabar y presentar la ceremonia o de apertura y clausura no fue como si fuera un teatro donde ves, ¿sabes? Como si fuera la tele. Era como cine. distintas escenas, ¿no? Que era como Sí, una película. de plano frontal, planos aéreos desde fuera, más cerca. O sea, era como estar viendo una película. Y creo que esas 4 horas pasaron tan deprisa también por eso, porque por eso. tuvieron un lenguaje cinematográfico muy potente. Y todo estaba concebido para que se viera tanto las personas que estaban en el estadio como la gente de la televisión pudieran verlo de una forma maravillosa. O sea, eran todo, ¿sabes? Como planos muy abiertos. Y eso me pareció, o sea, fantástico. Y por cierto que era secreto total, o sea, nadie conocía cómo iba a ser la ceremonia hasta el mismo momento, ni los periodistas, nadie se esperaba lo que sucedió en aquel momento. Mira, se me ponen de nuevo los pelos de punta hablando de esto. Ya, parecemos unas frikis, pero de verdad frikis, es que es tío. muy guay. Y solo llevamos 10 minutos de la ceremonia. Bueno, no ya, va a ser un podcast de 4 vean. horas, no os preocupéis. No. Pero sí, no. Esto es para que... contar un poco eso, lo espectacular que fue y cómo contaron, cómo apostaron, ¿no? Por su cultura y mostrárselo al mundo. Entonces, sí, y ver, o sea, enseñarles al mundo también, o sea, derribar esa imagen de país comunista, ¿sabes? Todo muy monolítico o muy igual, porque, o sea, derrocharon creatividad a raudales, o sea, colores, luces, ¿sabes? Sonido, o sea, no escatimaron en nada y me parece alucinante. ¿Sabes? Hubo un momento chulísimo también en la ceremonia en la que entró un pergamino gigante y se abrió en el centro del estadio y a la par personas desde abajo fueron pintando con las manos en el bailarines. papel. Sí. Y hubo también bailarines. Y esto, claro, es que el papel se inventó en China. La caligrafía, que es tan importante también. Y la caligrafía, ¿no? Incluso los viajes de Chenghe, o sea, los 7 viajes de Chenghe, el barco, o sea, ¿sabes? Como diciendo al mundo, nosotros llevamos navegando y conociendo el mundo, la ruta de la seda. O sea, llevamos mucho tiempo contactando con el exterior, ¿sabes? Esto es lo que queremos seguir haciendo. De hecho, el eslogan que has dicho, ¿no? Sí, un world, one mundo, un sueño, es como, ¿sabes? La unicidad, todos a una, somos todos iguales. O sea, no dejaron nada al azar, ¿eh? Sí, China desde que empieza a abrirse al mundo, se abre el mundo y yo creo que es uno de los logros de su diplomacia. Un poco quieren abrirse al mundo desde la diplomacia, ¿no? De hacer relaciones, de mostrarse lo que ellos han sido y conocer también el exterior, ¿no? Y esa unidad también es algo que yo creo que llevan un poco por bandera, por lo menos, no sé, desde el partido, desde las políticas que se hacen, el One Belt, One Road, como todos estos tipos de políticas. Esto es uno. Sí, exacto. Que vayamos todos es bonito, ¿no? Por lo menos. Sí, es bonito, o sea, es utópico, creo yo. Sí, un poco. Pero bueno, es interesante que lo vean así, el soft power, ¿no? Que bueno, se puede también leer desde otra perspectiva, pero este no es un podcast para meternos en camisas de 11 que nos vamos, ¿no? Divagamos. Sí. Bueno, pues además de eso, que China inventara el papel, luego otra parte que fue mi parte preferida fue en la que aparecieron unos bloques gigantes como de imprenta. Y entonces los bloques de imprenta subían y bajaban. En cada bloque había un carácter. Y esto se debe a que
China inventó la imprenta 600 años antes que Gutenberg, ¿vale? Que eso Sí. lo sabe muy poca gente. Ujú. Sí, es que Y hicieron como también ese recorrido de las aportaciones, ¿no?, que hizo los China grandes inventos. a la cultura universal, Y los es que grandes prácticamente inventos. China ha inventado todo, menos la fregona y el futbolín que se han inventado en España, Y el el resto chupachú. de cosas y el chupachul, poner palo a cosas, se nos da muy bien. Sí, Menos eso, de tal verdad cual. que yo siempre que digo que, y siempre lo inventó un chino. Sí, Sí. El fútbol también se inventó en sí. China, increíble. Es increíble, es verdad, es muy guay. Bueno, ¿y qué más cosas podríamos explicar sobre la simbología y toda la parafernalia, ¿no?, que esconden estos Juegos Olímpicos? Aparte de, ya hemos hablado de la apertura, ¿no?, y de la clausura, Sí. ¿qué más podríamos contar? Es que fue todo, o sea, desde, por ejemplo, la mascota olímpica, Muy eh, bien. que siempre que hay una olimpiada, ¿no? Hay una mascota, ¿no? Pues en China Ujú. ese año hubo 5 mascotas y fueron muy chulas, la verdad, porque fueron cada fue una muñeca por cada aro olímpico. Entonces cada aro es de un color y cada mascota era de un color. Y Ujú. lo que voy a hacer es que voy a poner una imagen, ¿vale? Para los que nos Vale, escucháis por el podcast, simplemente lo podéis buscar en internet, que está sí. fácilmente se Las encuentra. mascotas se llaman Fuwa, que Ua, Wa es eso. muñeca y Fu Ujú. es de fortuna, ¿sabes? Las Fortuna. muñecas de la fortuna. Ujú. Exacto. Seguimos Ujú. con todo eso de la buena suerte, la buena fortuna. Sí, Y sí. ahora lo único es que además vamos a subir el podcast a YouTube. Ujú. Entonces, en YouTube vamos a subir el vídeo de la grabación del podcast. Vamos a subir lo que salga. Y Sí, luego en el podcast ya editaremos, si hay que editar algo, estará la versión pulida. Si queréis fijaros, exacto. los 4 horas de podcast y ver las imágenes, pues eso, pues podéis verlas Sí, desde YouTube, ¿vale? sí. Y ¿Tenemos una imagen de las Fuwa todas juntas? sí, aquí hay creo. No, no hay. Sí. Sí, ¿no? ¿No? Aquí hay 3. Bueno, eso, cada una era de un color, pero porque Sí. también estaban relacionadas con un elemento, ¿no? De la Sí, es, además naturaleza. de los aros, de representar cada aro olímpico, representan uno de los elementos que son importantes dentro de lo que es el Feng Shui chino: el aire, el agua, el fuego, la tierra Ujú. y, El y aire, el ¿has dicho? aire. Ujú. Exacto. La Fuego, tierra, aire, agua y madera, me falta uno. Y la madera, tierra, la tierra y madera. madera. La madera creo que no está, No. madera, ¿no? Ah. La tierra creo que es el panda. Mm. Entonces, el primero era el azul, que es el que Sí, representaba. el azul representa el agua, si os fijáis, es el aro azul, representa el agua y tiene, ¿sabes? Coronado, tiene una corona como si fuera un pez, ¿lo veis? Ahí, Sí, es precioso. sí, con las ondas, también todo lo que es la forma del dibujo tiene que ver mucho con el trazo, ¿no? Chino del pincel. Ah, Y cada uno tenía un nombre. El ah, azul era Pei Pei, vale. ¿vale? Luego tenemos Jinjin, que representa, bueno, el oso panda, que es un elemento súper simbólico, ¿no? Cuando piensas en China, pues Claro. te llega a la cabeza Es el como panda. la mascota nacional realmente, ¿no? Exacto, El animal. exacto. Ujú. Y representa, creo que la tierra, Ujú, ¿vale? Coronada con hojas verdes de la naturaleza y representan el aro verde. ujú. No, 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 el negro, el aro negro. El panda es el aro negro. Ah, sí, sí, es el negro. Exacto, ¿vale? El aro negro, la tierra, y luego El- tenemos Juan Juan, que es la representación del fuego con las llamas, ¿vale? El aro rojo. Ujú. Luego tenemos otro de los elementos, La otro de pasita. los animales muy importantes y que representa el Tíbet es la cuarta mascota, que es Ujú. Yin, Yin Yin, que representa el elemento tierra, tiene los cuernos
de la cabra tibetana. Ujú. Y luego está, obviamente, el último, que soy yo, porque yo como llegué en las Olimpiadas, pues me pusieron el nombre de Nini, Qué guay, que es la mascota que representa el aro verde, el aire, el elemento aire, y ujú. un animal también muy importante en la poesía china, que es la golondrina, ¿no? En la cultura china, las golondrinas, ¿no? Que aparece bastante. Entonces, pues eso, mi nombre deriva de ahí. O sea, Qué guay. sí. No, Y lo más interesante es no que me- todas estas mascotas, la primera sílaba, si las Ujú. juntamos, como vemos aquí en el PDF, pone Beijing te da la bienvenida. Beijing Huan Yin Ni. 北京欢迎你，na. Y creo que se le ocurraron un montón. O sea, estas Dios, 5 sí, mascotas, totalmente. eh, ¡buah! Que esa es Eh, la canción, lo que estamos cantando es el título sí, de la canción de los Juegos Olímpicos de Pekín. exacto. Sí, que Que Pekín te da la bienvenida. significa Pekín te da la bienvenida. O sea que cogieron cada nombre de una de las muñecas y lo unieron y con ese nombre es el título de la Ujú, canción de los Juegos Olímpicos. O sea que está todo exacto. pensado, todo medido, es que es increíble. Todo medido. Y hay un montón de simbolismo de la cultura china que tú la estás aprendiendo, pero, ¿sabes? Es como un metalenguaje. Guau. Podemos Es muy escuchar guay. la canción un poquito, ¿no? ¿La ponemos? Claro, Vale. venga. Voy a compartir el sonido. 迎接另一个晨曦，带来全新空气。气息改变，情味不变，茶香飘满情意。我家大门常打开，开放怀抱等你。拥抱过就有了默契，你会爱上这里。不管远近，都是客人，请不用客气。相约好了在一起，我们欢迎我们欢你。迎我家种着万年青，开放每段传奇。为传统的土壤播种，为你留下回忆。陌生熟悉都是客人，请不用距离。一己自来没关系，有太多话题。 Ya la había escrito ahí. 欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。北京欢迎你，在太阳下分享呼吸。在黄土地刷新成绩。 我家 Ojo con esta 大门 frase, 常打开，开怀容纳 Tiene que 天 traer 地。 muy buenos recuerdos, ¿no, Nini? mogollón. Y además hay frases como la tierra amarilla, o sea, ellos que son, ¿sabes? El río amarillo, la tierra amarilla que te da la bienvenida, el abrir las puertas, o sea, era como una canción no importa de dónde vengas, siempre vas a ser bienvenido. Las puertas Nosotros están somos abiertas. gente abierta y gente respetuosa Sí. y es que me parece súper guay. Aunque no entiendas la letra de la canción, es súper pegadiza, te dan ganas de escucharla todo Como el rato. consiguieron un buen himno, porque la canción es súper, súper pegadiza. Es que pasan los años Mucho. y el estribillo no se te olvida. Nunca, jamás. Una vez has escuchado esa canción, la tienes ahí metida en la mente. A mí me gustó también mucho el videoclip porque aprovecharon para presentar al mundo no solo escenarios importantes, ¿no? Históricos o de monumentos como la muralla china o la provincia o Guilin, ¿no? Con el río Li, las montañas, lo típico, lo característico, sino que además la gente que cantaba la canción eran gente importante dentro de la cultura china, como el pianista Lan Lang, tenemos cantantes como, ay, no me acuerdo, Jie Chou, ¿es? ¿Cómo se este Sí, cantante taiwanés? sí. Estaba Jackie Chan,
cantantes de ópera, actores y actrices que la gente no conocía, calígrafos importantes, pintores, pintoras, o sea, había de todo. Si te interesa, puedes buscarlo y aprender un montón, porque bueno, si no te interesa, pues ya está, pero es una canción, la disfrutas y punto, pero es como un resumen buenísimo de enterarte de la cultura también popular y de la canción y tal, y busca y aprendes un montón. Sí, salen cometas, niños, caligrafía, o sea, está como muy bien trabajado también lo que es el videoclip. Y conoces a un montón de gente que no se conocía, ¿sabes? De que, vale, aparte de Jackie Chan, ¿qué otra gente famosa conocemos en China? Y tienen miles y miles, ¿sabes? Obviamente. Y Claro. también eso fue como, se lo curraron mucho, Mm. ese aspecto. Cada detalle. Hasta Sí. ¿no? Los iconos de los deportes, el logo, también el sello, había un sello que aparece, porque el sello en la pintura tradicional china, siempre que se hacen la caligrafía y la pintura en China están muy unidas, se contemplan como casi la misma disciplina, porque como se Claro, puede es un arte. pintar con tinta china, pues lo mismo te da pintar que escribir, un poco eran la misma. Y para cerrar, como para cerrar la caligrafía, siempre hace falta un sello, que es un sello de tinta roja, que normalmente tiene el apellido del calígrafo en también algún tipo de caligrafía especial. Y entonces había un sello también que aparece en muchas imágenes, ¿no? Sí, que el sello parece una persona, Sí. ¿sabes? Moviéndose con las piernas largas, pero en realidad es como la estilización del carácter Jin de Beijing. Pekín. Sí, Vale, es un vale. hombrecito, pero en realidad es el Jin de Beijing. O sea, también muy bien pensado, ¿no? Con el fondo rojo y el carácter en blanco. Muy, muy, muy chino. Igual que los simbolitos de los deportes, también emulan la caligrafía de sello, redonda, alargada y muy sintetizada, ¿no? Eso también es otra de las cosas, ¿no? que aportaron, Y de más cómo que la ahora caligrafía se convierte en un arte también. que Es seguro que se nos estética, no escapan. solo escribir, o sea, los caracteres chinos, ¿no? También son un arte. De hecho, Claro. cuando tú vas a un museo chino, hay un montón de caligrafías expuestas, porque pues, Y es importante. Nini, antes al principio nos has comentado que hubo una figura muy importante de un español que fue decisivo para Sí, la celebración de los Juegos Olímpicos en China. Porque otra cosa que no hemos comentado, que bueno, estamos diciendo cosas muy buenas, obviamente aquí Nini y yo somos amantes, es que no decir cosas malas, pero obviamente también tuvo sus detractores los Juegos Olímpicos. Desde el momento en el que se presentan a la candidatura hasta el momento que se lo conceden, hasta el momento de la ceremonia, durante, post, o sea, también hubo boicot incluso y mucha polémica a nivel político y bueno. Sí, se utilizó como un arma política, o sea, se utilizaron los Juegos Olímpicos en Occidente para hacer sangre un poco. Y yo creo, desde mi punto de vista, que es bastante feo porque estamos hablando de competiciones deportivas donde lo que prevalece es el espíritu, ¿sabes?, deportivo, donde todos aportan, donde todos compiten de manera sana y creo que debe de estar desvinculado completamente de la política, porque si nos pusiéramos así, todos los países tienen ese lado oscuro y ese lado que podríamos criticar, ¿no? Sí. Y me parece, bajo mi punto de vista, feo, Sí, bastante y un feo. poco quizá injusto, porque es verdad que se pueden decir cosas, pero ¿por qué si se hace en otro país no se comenta nada? Solo si se hace en China. Exacto, Y exacto. esa es un poco la crítica que yo... Japón también tiene una historia súper negra, ¿sabes? Y ahí nadie ha dicho nada y todo bonito y maravilloso. Y me parece muy injusto. O en Estados Unidos, que se han celebrado también los Juegos Olímpicos, La ¿no? pena de muerte existe, porque esa era una de las cosas que decían. Es que no sé, como que se presentó los Juegos Olímpicos y se pensó que
o Occidente pensó que esto iba a ser como un ejemplo para, no sé, como democratizar China y entonces entre el bombardeo que ya normalmente hay por parte de los De los medios, medios. normalmente ya hay bombardeo, pues esto se aprovechó mucho como para decir, no, porque el gigante amarillo, ¿no? La amenaza amarilla viene, ¿no? ¿Cómo podéis hacerlo? Y es como, joder, Sí, pues los Juegos Olímpicos, chicos, que la Guerra Fría se quedó hace mucho atrás, o sea, pasando de nivel. Ya esta polarización entre bloque comunista, bloque capitalista, no, ya no o sea, existe, ya vamos, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero sí, nosotros todavía estamos ahí, ¿eh? todavía. Y Sí. entonces, Antes de hablar de esa figura española importante, recordemos también que las medallas olímpicas eran de plata, oro y bronce, pero detrás, en el reverso, tenían una incrustación de jade, de madre, piedra de jade. Entonces, cuéntanos, Teresa, ¿por qué jade? el jade es una piedra, esa me la sé, señor. ¡Eh! No te pillaba ahí, ¿eh? Es la piedra preciosa más, como más querida, Valorada, más sí, valorada, valorada, esa es la palabra, más valorada en sí, China, o sea, más que el oro. De hecho, más que el muchas, oro. cuando vemos, incluso en las series se ve muchas de las joyas que llevan, la pulsera Sí. muy típica, una pulsera de jade, pendientes de jade, vamos. Amuletos, ¿no? Cuando un niño nace se le regala un amuleto de jade para protegerlo con un hilo rojo, Y hay para jade, protegerlo de los malos espíritus. sí, sí. Y hay Sí, jade muy, muy caro y claro. obviamente Depende del color también, es decir, el jade verde, el jade rojo y el jade blanco, cada uno tiene un valor distinto. Se ve que el verde es como el más caro de todos. claro. Mm, Entonces es tenían por detrás incrustaciones de jade. Wow. Sí, de los diferentes colores también, porque depende también del valor de la medalla. Tienes pues una incrustación de jade blanco o de jade rojo o de jade verde. Ah, Entonces, vale. está todo ahí, plata, bronce, bronce, plata y oro. Pero por otro lado, era como la parte, la aportación china y además de distintos colores según su valor, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es que estaba todo ahí ¡Ah, qué cansino! milimetrado. Yo pensaba, madre mía. Sí. Vamos a estar 4 horas de podcast, ya verás. Bueno, ya dejamos de hablar de la simbología, ¿no? Y vamos a hablar de Juan Antonio Samaranch, que, bueno, este señor español, ¿no? Español, fue presidente del Comité Olímpico Internacional y, bueno, visitó por primera vez China en 1978 y como vicepresidente del comité y quedó flipando, alucinando y desde ese mismo momento se cuestionó el por qué un país tan importante dentro de lo que es el mundo por población y aportación cultural no podía estar representando los Juegos Olímpicos. Samarán siempre fue un gran defensor de que los Juegos Olímpicos son deporte y no son política. Y luchó muchísimo, muchísimo para que China tuviera una candidatura de los Juegos Olímpicos. Y lo consiguió. En 2008 le dan la candidatura y claro, Juan Antonio Samaranch es Dios en China. De hecho, le llaman el abuelo Sa, Yeye Sa. ¿En serio? Me flipa, o sea, es que todo el mundo lo conoce. Joder. Y en el 2010, ¿vale? Le otorgaron la medalla de la amistad Ajá. póstumamente, fue a recogerla su hijo y su nieto, porque bueno, fue como la figura de el representante de la reforma de China y el espíritu olímpico. Entonces es como le quisieron agradecer toda la contribución que hizo, o sea, eh, para Apoyo. China este señor. Y es de los, solo han galardonado con esta medalla de la amistad a 10 extranjeros y uno de ellos es Juan Antonio Samaranch. Sí. Además también tiene una fundación en Pekín con su nombre para pues eso, promover el deporte, becar a deportistas chinos que no se lo pueden permitir e incluso
hacen eventos para estrechar esos lazos entre España y China, o sea que tiene también un cariz político. Y es una fundación que se abrió, ¿no?, para que la figura de Samaranch no perdiera, no se olvidara en el, ¿sabes?, en el recuerdo. También tiene un museo en Tianjin. O sea, Madre sí, mía. el abuelito amigo de los chinos le llaman. Ah, Y ahí está. O sea, todo el mundo lo conoce. Y a mí es una cosa que me llamó mucho la atención porque yo soy de Castellón, está cerca de Valencia, y en Valencia, en la Avenida del Puerto, hay un polideportivo con el nombre de Samaranch. Y me acuerdo que una vez paseando por allí, veía continuamente autobuses de chinos, turistas, que paraban expresamente allí para hacerse una foto con qué la placa con el nombre de Samaranch. Y yo decía, ¿esto por qué? ¿Sabes? Y yo, que soy súper cotilla y curiosa, pues lo busqué y dije, ostras, ahora lo entiendo todo. O qué sea curioso, que ¿no? súper curioso. Entonces, Como- Samaranch, claro, podéis entender el por qué China lo quieren tanto, Ujú. ¿sabes? Porque Pero siempre como para abogó por... San Mao, aunque ella era taiwanesa, pero vino aquí a vivir y gracias a Ujú. que estuvo aquí, muchos chinos vienen a Taiwán, o sea, vienen a España y a las Islas Canarias a conocer. O sea, que hay ciertos personajes que no sé cómo, pues crean lazos, ¿no? Sí, El lazo sí. rojo, el hilo rojo, como dicen los chinos, ¿no? El Yuan Fan. Que unen, ¿no?, países y poco a poco, la verdad que la Sí, a relación través de la cultura. Y es súper guay porque a mí me parece muy importante pues, es que interesante sean ese tan tema. altruistas. Deberíamos Mm, tratar en un podcast como qué personajes han unido la historia de España y China, ¿no? pues sí, que los Porque hay, ¿eh? por ahí, exacto, hay personajes. Ya tenemos a dos. San Mao para la parte de China y Samaranch, Juan Antonio Samaranch, por la parte de España hacia China. Entonces, Aquí ya hay acabó uno con que la se aportación llama, de Samaranch. que es de la época, yo no sé de qué dinastía sería, pero fue el primer, creo que fue el primer español. No sé si que llegó allí, pero que llegó a tener relaciones con el mismo emperador. ¿Quién? Antes se llamaba Diego de Pantoja. Era un monje Ah, de orden. Pero vamos, antes que el otro, que hay un italiano que es muy, muy reconocido a nivel mundial, que tuvo relaciones ahora, Matteo Ricci, pues que antes era un que, misionero jesuita. pues este fue un misionero y no sé, creo que también jesuita, que llegó antes. Sí. Y En el siglo XVII, creo que fue Diego de Pantoja, 1600, algo es por que ahí. creo que fue 1500, porque fue 1500, quizás sí, finales, sí, que sí. llegó allí. Finales del siglo XVI, principios del XVII, si no Ujú, sí, recuerdo mal, sí. sí, sí. Y Diego de esa Pantoja. figura también es súper interesante. Hay un montón. Sí. De la O sea, que eso compañía no de lo Jesús, o guardamos. sea, jesuitas, todos jesuitas. También jesuita, ¿no? Pues nos lo Sí. guardamos para otro podcast, ¿vale? Venga, va, sí. Vale. Bueno, Vale, y cuéntanos, Teresa, ¿qué significó para China los Juegos Olímpicos? O sea, participar o tener esa candidatura. pues claro, fue muy Cosas importante. positivas y cosas negativas, Cosas ¿no? negativas. Bueno, en el lado positivo y negativo para Pekín fue un antes y un después. Tanto a nivel, digamos, de contaminación, que hubo una Ah, de la contaminación del aire y del agua, y se empezó mucho a reforestar la zona, o sea que la calidad de vida de la gran parte de la población de Pekín mejoró mucho. qué Tuvo un interesante. montón de medidas, como por ejemplo que a partir de junio el 50% de los coches oficiales no se pudieron usar, o sea, estuvieron aparcados desde junio, ¿no? Esto sería, pues digo yo que en agosto, como todas las Olimpiadas, Claro, pues claro, fue en el mes de agosto. no se podían usar los Estuvieron. coches oficiales. En julio y agosto se aplicaron controles de circulación. Esto hizo que disminuyeran hasta un 60% todas las emisiones de los coches, que allí pues se generaban unos atascos de la muerte y siguen generándose, ¿no? Pero se consiguió que eso bajara un 60%. Y Es lo más mucho, ¿eh? importante, que yo creo que, porque bueno, los coches contaminan mucho, pero lo que más contamina es la industria. Y Pekín está rodeada de mucha industria pesada y mucha industria del carbón, porque todavía Ujú.
China, incluso hoy en día el carbón se utiliza como un material pues para calentar, vamos, como bueno, a lo mejor usamos aquí la gasolina, allí bueno, la gasolina no, pero que se utiliza como Y el un gas, ellos combustible. carbón. Exacto, un combustible muy útil. Entonces, ese tipo de industria del carbón genera muchísima contaminación y Pekín estaba rodeada. Y sucio, además, que no solo es la contaminación del aire, sino la suciedad. Era una ciudad muy sucia, tenía ese hollín negro terrible. Bueno, yo no sé, porque yo, por ejemplo, cuando yo estuve en 2018, Pekín me pareció que no tenía mucha contaminación. Había días que había picos y es verdad que ya salíamos con nuestras mascarillas y del año que estuve yo en Pekín, solo recuerdo una vez que hubo una tormenta, pero son tormentas de arena, pero que vienen de Mongolia interior. O sea, que vienen de Mongolia. Eso tampoco lo genera Pekín, digamos, sino que por la deforestación, por eso ha habido un montón de campañas de reforestación, hay como una especie de cinturón verde que se ha ido plantando y año a año se sigue plantando, de todas las tormentas estas que vienen de Mongolia, que es una zona muy desértica, pues llegaban, caían directamente sobre Pekín y era imposible. Sí, es como la calima aquí, que viene la calima y nosotros también tenemos días donde está todo como marrón el aire por los vientos que vienen de África y arrastran la arena. ¿A ti te tocó alguna de esas tormentas? Sí, alguna, pero tampoco, claro, yo llegué post Olimpiadas y creo que el gobierno, ya que había empezado, continuó con esas, lo mantuvo, ¿no? El de las matrículas pares, días pares, las matrículas impares, días impares, y entonces reducir y mantener siempre los niveles de contaminación a raya. Exacto. Que bueno, que cada vez con el tiempo ha ido mejorando porque hay coches eléctricos. Entonces, si tienes un coche eléctrico puedes conducir cuando quieras, los días que quieras. Entonces también fomentan esa reducción de la contaminación con el uso de este tipo de coches. Entonces, yo desde el 2008 y luego que he seguido yendo, me parece que lo han sabido llevar. Obviamente, vale, viven 20 millones de personas, Ya. ¿sabes? A ver, La yo polución tiene que haber. En 2010 y 2011, porque me acuerdo que además yo cuando fui coincidió con la Expo de Shanghai. Ah, Fue en 2010. Y entonces yo fui a China en 2010 y estuve hasta 2012. Bueno, pues a mí Shanghai no me pareció una ciudad con los cielos especialmente despejados. De hecho, cuando estuve en Pekín me pareció que había más sol, porque en Shanghai, aparte de que tiene un clima como más húmedo, pues se junta con la humedad y eso también hace bastante boina. Y sin embargo, yo en Pekín, en verano y tal, yo era feliz de ver los cielos azules. Sí, ya, es más de norte, es un clima seco, Más seco, llueve bastante, lo prefiero a la es humedad. frío, hace mucho frío y hace mucho calor y eso también mantiene, ¿sabes? Despejado todo, creo yo. ¿Pero El tú clima también. estuviste en Pekín? Yo estuve en Pekín. Los 2 Wow. años que estudié allí, estuve en Pekín. Luego viajé, obviamente, pero... Y qué frío el invierno, ¿no? Madre mía, yo me quise morir, pero morir Buah, no quería, te lo menos 15 juro. grados era en plan, esto va en serio, parecía una cebolla andante, solo se me veían las gafas, con gorro, guantes, ¿Cómo se o llaman sea, los un choukou? abrigo hasta los tobillos, ¿eh? ¿Cómo? Que yo llevaba un plumas hasta los tobillos. Y yo Y soy debajo de los mediterránea, pantalones, ¿sabes? una Sol. media de esas gordas que se quedan de pie, de lo Sí, gordas sí. que Sí. Sí, fue una gran experiencia. Ir en bicicleta así, también tela, ¿eh? Ya, madre mía. Qué gran experiencia. Pero sí, estuvo muy guay volver. Además, también tenemos que comentar que el gobierno aprovechó para qué, para Mejorar como la estructura. mejorar la actitud o cosas que no eran muy salubres Sí. y que estaban muy integradas en la forma de ser de los chinos, ¿no? ¿Qué Yo era? cuando estuve
en Pekín en 2010, que fui de viaje, o sea, llegué a Shanghai, viajé por China en agosto y cuando llegué a Pekín no eran carteles, eran como que habían hecho graffiti pero oficiales, en, Ujú, en las paredes que ponían que no escupiera. Y exacto. aparecía el logo de Pekín 2008, como Ujú, para promover que ese hábito que tienen muchos chinos, pues sí, controlarlo un poco, ¿no? por insalubre, porque es que además de que ser una guarrada, es insalubre porque a través de la saliva se transmiten muchas enfermedades. Si estás constipado, o sea, o tienes gripe o tal, Sí. ¿sabes? Pero Con tal de rozar. no consiguió que... Esa Bueno, cuestión, cada vez lo hacen menos, creo yo, pues ¿eh? igual lo hacen menos, pero es que claro, Yo creo choca que la tanto. gente joven lo hace menos y es más como la gente mayor, que es más difícil de cambiar esos hábitos, ¿no? Es normal ver escupiteras también en restaurantes y tal, pero yo cada vez los veo menos, ¿no? Pero La claro, última vez que estuve hace 2 años, pre-COVID, no había, no vi, ni oía a la gente, ¿sabes? El qué asco, tío. que ibas por detrás y decías que no me dé, que no me dé. ¿De dónde me viene? Exacto. Y también el tirar papeles, ¿eh? Que eso era también un hábito bastante feo de me como algo y tiro el papel al suelo y me da igual. Eso también lo cambiaron Ojo que para las aquí, Olimpiadas. tanto escupir como tirar papeles se ve, vamos, que no es algo que solo pase en China, que es que en España, por lo Sí, menos aquí en el sur, yo lo veo. sí, ¿no? De abrir la ventanilla y tirar el papel no hay algo que me moleste más, en serio. Ya, Pues un ya, montón de ya. gente lo O hace. las colillas. Sí, sí, que no es una cuestión solo de China, pero es verdad que el gobierno aprovechó estas circunstancias, ¿no? De los Juegos Olímpicos para, pues eso, Claro, educar, digamos, en hábitos más salubres y para mantener la ciudad más limpia, que al final ¿no? ganan todos, ya no lo haces por los extranjeros, en lo que piensen de ti, sino porque es Realmente se interesante. beneficiaron de ello. Aparte de que obviamente querían mostrar una buena cara Mm, a los a extranjeros, la ¿no? gente, Al exterior, claro. pero bueno, que no, vamos, les Ujú. vino bien, si Es dejaron de bien, hacerlo, les vino bien, sí, sí. sí, Y todo también eso. lo que te comentaba de la infraestructura, que tú lo vivirías en tus carnes allí, porque antes de las Olimpiadas en Pekín había un metro o 2 líneas de metro que había hecho en la época de Mao. Entonces, Ujú. a partir de ese momento se multiplicó la construcción de línea de metro Sí, exponencialmente y exponencialmente. a otras ciudades. Sí, Entonces, había 10 líneas, ¿eh? Yo cuando llegué, la última que habían construido era la línea 10, que era la que conectaba mi universidad con el centro. Y dices, ostras, 10 líneas. O sea, de repente pasas de 2 a 10, ¿sabes? En lo que exacto. es la candidatura desde que nombran que eres candidato y ganas al Claro, 2008. O sea, sí. agujerean la ciudad por debajo como si fuera un queso gruyere. Mm, pero ¿Sabes? Esto también descongestiona mucho el tráfico, porque cuantas más líneas de metro tienes, más fácil es moverte y menos contaminas también. mm. Y otra Mm. infraestructura que se hizo, por ejemplo, el aeropuerto internacional, la Terminal 3, Ujú. también que tiene cabida para, vamos, millones de personas, también se hizo en relación a esto. Y de hecho, a nivel arquitectónico, ¿verdad? También hubo un montón de edificios que se construyeron para Mm. los Juegos Olímpicos. Muchos de ellos han quedado, otros no, porque, a ver, es que yo qué sé, Ya. si Han quedado es los una más pista de significativos. piragüismo o de vóley playa, Ya, pues vóley playa en Pekín con el calor y el frío que hace, pues obviamente, ya. pues a lo mejor No, ese y no tipo, es un deporte. pero sí que han quedado ciertos monumentos que hoy en día se siguen utilizando y que se siguen Sí, visitando. sí. La zona olímpica, ¿no? El cubo, el nido, Ujú. que son también como símbolos. Entonces, Sí, como piensas en París, la Torre Eiffel, y cuando piensas en Pekín, ¿no? También ves el nido y el cubo. el nido, Mm, sí. El nido que mm, es el Estadio Nacional, que ya es el Estadio Nacional y que también mm, tiene pueden caber hasta 100.000 personas. eso. Y Ahí es donde se hizo la apertura y la clausura, ahí exacto, mismo. el nido de paz. Imagínate.
Mm. Y todo Y esto, pero esto tiene una cara B, ¿no? Es decir, porque para construir cosas nuevas hay que quitar cosas viejas. sí, esto es algo que a mí me da mucha pena porque a mí lo que más me gusta de Pekín es el centro y toda la zona de antiguas construcciones, los jutones. Y Ujú. para construir y para renovar, para darle esa nueva cara a China, bueno, y a Pekín, se destruyeron un montón de barrios tradicionales de allí, que es verdad que a lo mejor no tenían la pinta más moderna, pero es que eran la Ya, esencia, es que los jutones de Pekín, cualquiera que ha estado allí, sabe que es la ya, mejor parte, sí, chulísima. Y se destruyeron ya. un montón de Ujú. jutones. Eso me... Muchos. Y se siguen Sí. destruyendo muchas zonas, porque Mm. claro, a lo mejor no son ya jutones, pero son pues casas barriadas más antiguas. Entonces pues se destruyen, te ponen el cartelito, yo no sé, es como una pintada que te hacen en la puerta, que creo que es chai, vamos, que te la van a tirar Claro. y te tienes que ir, porque a Sí. los 2 meses van a venir y van a construir un edificio alto, ¿no? Eso es muy triste, la verdad. A mí me lo parece. También, o sea, considero que obviamente hay cosas que tienen que desaparecer, pero yo no sé si ellos hacen un trabajo previo de documentación gráfica de todas esas zonas para que, bueno, la ciudad crece, obviamente se tienen que destruir cosas, pero hemos hecho un trabajo previo de documentación gráfica a través de fotografías, Yo, planos y demás, yo para que eso conozco, quede en la memoria, porque eso es importantísimo. Es claro. decir, teniendo los medios que tenemos hoy en día, ¿sabes? Bueno, esto desaparece, pero nos hemos encargado Eso de suena mantener viva a esa proyecto esencia. fotográfico. Hay, Ya, pero no sé si hay que se hacer. hace. Ay, pero yo conozco algunos proyectos fotográficos que se hicieron, pero de fotógrafos particulares, que eso Yo que... no, yo estoy hablando desde el punto de vista de historia del arte, ¿sabes? De decir, desde el punto de vista del urbanismo. Es decir, la ciudad avanza, obviamente, y todo no se puede mantener, pero bueno, eso es algo que yo aprendí, ¿no? En la carrera de historia del arte, de que no se puede conservar todo físicamente, Ujú. pero sí que se puede hacer estudios, ¿sabes? Y que la memoria prevalezca a lo largo del tiempo. Yo de todas maneras Entonces, creo que ahora actúan de distinta manera, porque ahora a lo mejor en ese momento lo que era más importante era desarrollar la ciudad y mostrar una ciudad y una cara limpia y una cara moderna y también, no lo sé, es que hay momentos, hay prioridades y también el urbanismo va desarrollándose. Entonces ahora en China, porque claro, yo cuando estuve en Pekín, que fue ahora en 2017, 2017 creo que fue, eh, eso, que me encontré como muchas historias que hablaban de los jutones y cómo ahora pues el gobierno está intentando recuperar, bueno, recuperar no se puede, pero no destruir más. Y a lo mejor pasabas por alguna calle y había como un cartel, decía aquí antiguamente había un jutón, como para conservar su nombre. Y, y las obras esas fotográficas eran muy chulas porque mostraban cómo la gente que vivía allí y cuando estaban claro, a punto de irse, pues esas personas que viven allí toda la vida, esos abuelos, con esos nietos, claro, con sus enseres. claro. Es que esa es su cultura que desaparece de la memoria, Claro. claro. Ujú. Pero esa es la parte negativa, ¿no? Diríamos, de cuando Claro. de los Juegos. Pero bueno, creo que pasa en todas las ciudades olímpicas, porque en Barcelona pasó. Sí, O ¿no? sea, barriadas bastante, o sea, aprovecharon barriadas deprimidas, ¿sabes? Que estaban a lo mejor y habían quedado muy céntricas para deslocalizarlas, construir ahí cosas olímpicas y trasladar todo eso que no se quería enseñar, ¿no? Más lejos todavía. Y esto pasó en Barcelona en el 92, o sea que nadie está libre de pecado, ¿eh? Ujú. Es decir, cualquier ciudad pasa. Y Pero Mimi, bueno, dime, eh, yo creo que podrías ir comentándonos tu sección de literaria, literatura. ¿no? Porque hoy traes un libro muy chulo y muy Sí, famoso. O sea, es un libro sí, muy, muy conocido de un autor muy contemporáneo y también muy muy famoso en contemporáneo.
Sí, muy famoso en China, muy crítico, muy satírico, que es Wang Shuo, y Wang su obra hace el favor de no llamarme humano. Y la recomiendo porque la temática es de los Juegos Olímpicos. No voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, es el gobierno chino, tras unas Olimpiadas nefastas que quedaron fatal, quieren recuperar esa buena imagen para los próximos Juegos Olímpicos, y entonces hace lo que sea para buscar al mejor maestro de Kung Fu que los pueda representar y ganar una medalla de oro. Y entonces es como, ¡buah! Es muy guay. Es muy guay Vale, porque es muy loca. Es muy loca y yo la recomiendo porque es una crítica feroz también al sistema, ¿no? Al cómo el gobierno chino y la corrupción que hay. O sea, ¿sabes? De una manera sesgada, sí. puedes ir leyendo entre líneas esto, de esta crítica. ¿Puedo Me hacer parece spam? spam, claro. Es que cuando me comentaste esta obra, yo, joder, me suena mucho. Sé que no me la había leído, pero que había leído un montón sobre ella, pero no sabía dónde. Y resulta que es en mi propio blog. Claro, es que yo digo, tú has hablado del Guangzhou. Claro, pero es que el autor del artículo ese es Manuel Esteban Pagés. Es un hombre que estuvo colaborando con el blog durante un tiempo, que le encantaba la literatura, y él tenía su blog, escribía en catalán, y Sí. luego lo traducía, y la versión española lo publicábamos en mi blog. Entonces yo decía, me suena un montón, pero digo, ¿de qué me Claro, suena? Y yo acabo digo de yo, caer. Claro, claro, sí, yo digo, y justo hace un año, es del 1 de julio del 2020. tampoco hace tanto, pero es que tengo No, mala. tampoco hace tanto, o sea, es que es justo un año y un mes. Sí. La literatura Claro, gamberra del escritor. claro, sí, hablaba pues eso, del consumo, de la era postmoderna, o sea, es un libro muy guay. Sí. Pues esto hay Entonces, que leérselo, ¿eh? Me lo voy a apuntar para claro, hace el favor de no llamarme humano. Es que es muy guy y el tema es, o sea, enfocado en los Juegos Olímpicos. Por Joder, eso la recomiendo. vale, pues nada. Podéis leer sobre él en el blog del Centro de Estudios Chinos. Muy bien. Aquí, cuña publicitaria. Di que sí. Tú aprovecha, Teresa, aprovecha. Y nada, ya me lo añadiré al libro, al ebook. Que ya Vale. tenéis que empezar a leer más rápido porque no me da tiempo de programa a programa. Leerme las novelas. Uy. Va, la próxima prometo no dedicar, no hacer esta sección, va. No, esta sección hay que mantenerla, que me encanta. ¿Y tú Bueno, de pues vamos vocabulario qué? acabando, ¿no? Sí, con el vocabulario, ¿no? Para aquellos estudiantes de chino que quieran conocer un poco más sobre Olimpiadas. Exacto. Bueno, hoy ya hemos hablado de cómo se dice el número 8, que es Pa, que ya hemos visto que ha sido un número muy importante a lo largo de todas las Olimpiadas y en realidad para los chinos siempre que hay algún evento importante, siempre si hay el número 8 entre medias, mejor. Entonces ese número os lo voy a encontrar un montón. De hecho, a mí me llama mucho la atención que hoy en día todas las páginas web estas de apuestas, todas tienen Ya, 888, o sea que yo no sé si es que son sí. apuestas, páginas como destinadas un poco al público chino o por si cae algún chino, como a nosotros nos da igual el número que sea, pero para ellos es importante. Entonces, bueno, esto es como un dato a tener en cuenta siempre que queráis relacionaros con chinos, datazo, el número 8 siempre viene bien. Siempre presente. Siempre ¿Eh? presente. Y luego, ¿cómo se dice Olimpiada en chino, no? Se dice Ao Yun Hui. Ao Yun Ah, Hui. Ao Yun Hui. Exacto. Y también, ¿cómo se dicen la Olimpiada Paralímpica? Se dicen Hanji Ren, Hanji Ren. Y luego, realmente, Ao, el Ao, ese Ao, es una abreviatura de Olympique. De de olímpico, o sea, olímpico. es fonético. Es fonético. Es fonético, Ah, pero viene de la fonética olímpica. Entonces, realmente las Olimpiadas deberían ser como
奥林匹克运动。 Ujú. El yun de 奥运, el yun es la palabra Ujú. que está en deporte, 运动. Y luego Ujú. hui significa reunión. Entonces realmente es como la reunión, el evento, digamos, deportivo de la Olimpiada. Es su Ajá. decirlo en chino, 奥运会. Bien. Y la Aolinhui. 残疾人奥林匹克运动会. Sanji. Sanjiren es Una persona con algún tipo de de... discapacidad, ¿no? Discapacitado. Sí, exacto. Ok. Bien, esa Muy es la bien. cuña de vocabulario. También podríamos decir que los deportes estrella, ¿no? Chinos son el ping-pong Ujú. y el badminton. Y el Y bádminton. luego, como deportes de artes marciales, el kung fu, ¿no? Ujú. Y el tai chi, que no son olímpicos. Pero el badminton y el ping-pong sí. Sí. Que a mí lo del bádminton me llamó mucho la atención cuando llegué a China, porque yo no sabía lo del bádminton y vas por los parques y te encuentras a los abuelillos jugando al bádminton. Y Ya. yo, Bueno, la campeona mundial es española, ¿eh? La eh, Marín. Otra conexión. otra conexión. Pero Bueno, sí, sí. Ping-pong. pues me ha encantado hacer este programa contigo Y y la verdad es que a mí me encanta, o sea, es como, ¿sabes? Mi momento, dedicarlo a cosas que me gustan sobre China. exacto, Y la conversación exacto. es muy Digo, grata. los miércoles por la mañana son para el podcast Sí, ya, me encanta. Solo nos falta conocernos en persona, Teresa. eso es, Que que esto no es nos muy conozcamos fuerte, ¿eh? todavía. No nos hemos tocado nunca, ni nos hemos visto en persona. Hay que tocarse. Hay que tocarse más. Pues bueno, nos vemos dentro de 2 miércoles, ¿no? Nos vemos en 2 miércoles y este Sin saber podcast que se está todavía grabando tema. hoy lo publicaremos esta semana, porque ya toca Ujú, esta semana. Y ujú. toca elegir tema, porque hasta ahora hemos tenido todos los temas pensados, pero para la próxima semana no sabemos. Así que a lo mejor sí No, que podemos poner una encuesta por redes sociales, ¿vale? Ya sabéis que nos venga. podéis encontrar en Instagram, en Bambú con Tetas, Ujú. y A luego partir de ahora en YouTube, en ¿no? YouTube, exacto, en iVoox, en En Spotify. iVoox, Spotify. Y Y no sabemos miraremos a ver si en el Apple también podemos si se publica. meternos. Vamos a ver cómo se hace, sí. Vamos Vamos a a ver cómo lo intentar. hacemos. Y ¿Vale? O sea también, que ya está, plataformas 1000. 1000 plataformas. Nos podía escribir, comentar, Sí. comentarios. Si nos queréis ver estas caras preciosas que tenemos, pues ir Claro, al YouTube. Bambú con tetas también, con el nombre del podcast. Y nos conocéis. eso. Bueno, pues nada, un besito. ¡Mua! ¡Zaijian!